Hola. Soy el tío David. Y esta noche, te traigo una historia que no podrás olvidar. Una historia realista y perturbadora, que podría estar ocurriendo justo debajo de tus pies, mientras tú vas en el metro de la Ciudad de México, sin imaginar todo lo que ha quedado enterrado en sus túneles. Lo que vas a escuchar, se cuenta entre los trabajadores más antiguos, pero nadie se atreve a hablarlo abiertamente. Porque una vez que escuchas sus voces, ya no puedes escapar. Este es el eco de las voces muertas. Me llamo Leonel García, tengo 34 años y llevo poco más de una década trabajando en el sistema de transporte colectivo Metro. No soy conductor ni policía, soy parte del personal de mantenimiento nocturno, ese que casi nadie ve, soy de los que limpian, reparan y reviven el sistema cuando los trenes dejan de correr. Durante años estuve asignado a la línea 8, pero todo cambió hace un par de semanas, cuando tuve un altercado con un supervisor. No me callé una injusticia y le grité frente a todos, y eso me costó caro. Mi castigo fue claro. Turno nocturno en la línea 3, en un tramo que según los rumores, estaba maldito. ¿Te tocó Hospital General a Niños Héroes? Me preguntó un viejo colega, con tono serio. ¿Sí por qué? No vayas a entrar solo al túnel, ni aunque escuches que te llaman. Pensé que era puro cuento. En el metro se dicen muchas cosas, como que hay brujas en Tacuba, duendes en Barranca del Muerto y hasta una niña fantasma en Pino Suárez. Pero ese tramo entre Hospital General y Niños Héroes, sí tenía fama oscura. Se decía que tras el terremoto de 1985, colapsó una parte del túnel mientras hacían reparaciones. Hubo muertos, pero también desaparecidos que nunca se reportaron oficialmente. Y para evitar escándalos, simplemente sellaron un tramo del túnel, dejándolo fuera del mapa. Mi primer turno ahí fue tranquilo, aunque la atmósfera era extraña. El aire era más denso, como si no circulara bien. El tramo en cuestión tenía un pasillo clausurado con láminas soldadas, y al pasar junto a él se escuchaba un eco, casi como si respirara. La segunda noche fue diferente. Cerca de las 3:30 de la madrugada, mientras inspeccionaba cables de voltaje medio, escuché una voz suave, apenas un susurro. «Ayúdame». Solté la lámpara y me quedé helado. Miré hacia todos lados, apunté con la linterna. Y no vi nada. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Hasta que minutos después, lo volví a oír. Esta vez con más claridad. «Leonel, ayúdame por favor». Sentí como el sudor frío me empapaba la nuca. ¿Cómo sabían mi nombre? Fui hacia el punto donde escuché el murmullo, justo al lado del muro sellado. Acerqué la oreja. Y escuché 3 golpecitos secos, desde adentro. Retrocedí y mis piernas temblaban. Pensé en salir corriendo, pero recordé lo que me había dicho el viejo colega. No entres solo al túnel. Ni aunque escuches que te llaman. Me quedé ahí parado y paralizado, mientras la voz volvía a sonar. Ahora no pedía ayuda. Solo se reía. No dormí esa mañana. Regresé a casa con el corazón acelerado, la mente hecha un nudo y las manos todavía temblando. Me encerré en el baño y me observé en el espejo. Tenía la mirada desorbitada y la piel pálida. Nunca había sentido ese tipo de miedo, no el miedo lógico. No, era algo primitivo, como si algo muy antiguo dentro de mí supiera que lo que escuché no era humano. No le conté nada a mi esposa. Le dije que el trabajo me había cansado, que la rutina era pesada. Ella solo asintió y me ofreció un café. Si le contaba lo que pasó, pensaría que me estoy volviendo loco, o peor. Que algo me está siguiendo. Esa noche me presenté de nuevo, puntual a mi trabajo. Tenía 2 opciones, fingir que no pasó nada y seguir con mi trabajo, o armarme de valor e ir más allá del muro. Y elegí la segunda.
A eso de las 2:40 de la mañana, cuando el resto del equipo se separó para revisar otros tramos, tomé mi linterna y caminé directo al muro metálico soldado entre Hospital General y Niños Héroes. Era alto, de lámina oxidada y mal empalmada. Claramente no era parte de la infraestructura original. Tenía grietas donde el concreto se despedazaba poco a poco. Apagué mi linterna y aguzé el oído. Silencio. Y de pronto volvieron los 3 golpecitos. Como la noche anterior. Me acerqué. Pegué la oreja. Y lo escuché claro, como si del otro lado alguien me susurrara directamente en la cabeza. Están atrapados. Retrocedí de golpe, tropezando con los rieles. Caí de espaldas y mi linterna rodó unos metros. La tomé a tientas y apunté hacia el muro, esperando ver algo, lo que fuera. Pero lo que vi no debería haber estado ahí. Era una mano pálida y huesuda se deslizaba por una grieta entre las láminas, como tanteando, buscando el aire. No parecía tener carne. Era como una garra seca, casi momificada. Y luego la voz, otra vez diciendo: no nos dejaron salir. Nos taparon vivos. Me arrastré hacia atrás jadeando. Quise gritar, pero algo en mi garganta no me lo permitía. Entonces lo vi más claro. El muro se movía. No mucho, pero respiraba. Sí respiraba. Como si algo al otro lado inhalara con lentitud, hinchando el metal desde dentro. Lo supe en ese instante. Ese muro no solo era un obstáculo físico, era una tumba. Corrí. No me importó si me veían, si alguien me preguntaba por qué huía. Subí hasta el primer nivel de la estación, salí por la puerta de mantenimiento y vomité en plena calle. Algo estaba mal. Muy mal. Y lo peor era que yo lo había despertado. Durante 2 días no me presenté a trabajar. Llamé al sindicato, inventé que tenía una infección estomacal. Pero la verdad era otra. No podía volver a bajar a ese túnel. No después de lo que vi. Esa mano, ese susurro. Esa cosa que respiraba detrás del muro. Aún así, no pude dejar el asunto por la paz. Algo dentro de mí no me dejaba descansar. Soñaba todas las noches con el túnel, con voces gritando desde abajo del suelo. Gente encerrada, sepultada viva, arañando el concreto hasta que sus uñas sangraban y su garganta se secaba de tanto gritar. Vivos, atrapados, ignorados. Tenía que saber qué pasó ahí. Así que hice algo que ningún empleado del metro debería hacer. Fui a los archivos centrales del STC, ubicados en un edificio viejo cerca del Metro San Lázaro. Tenía un amigo que se llamaba Gilberto y trabajaba ahí como archivista, y a quien le debía algunos favores. ¿Y por qué te interesan esos planos?, me preguntó con ceja levantada, mientras me preparaba un café en un termo sucio. Curiosidad personal. Le dije. Ajá. Mira, oficialmente no existe ninguna construcción sellada entre Hospital General y Niños Héroes. Pero, hay algo raro. Me guió a una habitación llena de carpetas amarillentas y estantes metálicos. El polvo casi me hacía estornudar. Ahí, entre planos descontinuados y reportes internos, encontró algo. Un documento titulado Informe 87, Che, evento, 14 de septiembre de 85. Acceso, restringido. Lo abrí. Las primeras páginas hablaban de una interrupción de excavación por siniestro subterráneo. Las siguientes, con más detalle, mencionaban un colapso de suelo, causado por una cavidad no registrada, donde el equipo de obra reportó gritos provenientes del fondo antes de que se tapara el área. Pero lo peor venía al final. Una nota en tinta negra, firmada por un supervisor de apellido Arriaga, decía: el incidente no será reportado al sindicato ni a la prensa. El acceso será sellado.
No hay cuerpos que declarar oficialmente. Personal que estuvo en la zona será reubicado. Los gritos no deben repetirse. Gritos. No cuerpos. Y el miedo de que volvieran. ¿Quién era este Arriaga? Pregunté, con la piel helada. Murió el año pasado, dijo Gilberto, revisando una nota al pie. Pero, hay alguien más. Uno de los obreros sobrevivientes. Creo que aún vive, se llama Romualdo Mena, y vive en un barrio viejo en la colonia Doctores. Anoté el nombre. Esa misma noche, mientras el resto del mundo dormía, fui a buscar a Romualdo. La dirección me llevó a una vecindad antigua de la colonia Doctores, donde las paredes parecen sudar humedad y los postes rechinan con el paso de los años. Todo ahí tenía ese aire espeso de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido después de algo terrible. Romualdo Mena vivía en el fondo del pasillo, en un cuarto con puerta de lámina oxidada. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Pero cuando iba a irme, escuché un movimiento adentro. Luego, una voz áspera y quebrada. ¿Quién lo manda? Me detuve en seco. Nadie, solo quiero hablar. Vengo del metro. Encontré su nombre en un reporte antiguo. Y entonces hubo un silencio largo y tenso. ¿Vienen por lo que oímos allá abajo? La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de casi 70 años, encorvado, de mirada alerta, como si siempre esperara que algo o alguien lo viniera a buscar. Me hizo pasar sin decir más. Adentro, el cuarto olía a orina, polvo y aceite quemado. Había santos cubiertos de veladoras y un rincón lleno de recortes de periódicos amarillentos. Me ofreció asiento en una silla de plástico rota. Usted no debería haber removido eso, dijo Romualdo, encendiendo un cigarro con dedos temblorosos. Ya los despertó, ¿verdad? ¿A quiénes? Pregunté, a los que quedaron vivos bajo el muro. Me contó todo. Y no estaba loco. En 1985, durante las primeras excavaciones para la línea 3, encontraron una cavidad extraña entre los tramos. Una especie de galería vieja, que no aparecía en ningún plano. Al principio pensaron que era un túnel de drenaje o una mina abandonada, pero estaba repleto de huesos. No eran huesos viejos, me dijo. Algunos, todavía sangraban. Un par de obreros bajaron a inspeccionar y nunca regresaron. Se oían gritos, lamentos, pero nadie los vio salir. Un tercer hombre bajó con una cuerda, y subió con los ojos en blanco y el cabello blanco como ceniza. No volvió a hablar. Entonces alguien, o algo, los empujó. Alguien gritó desde abajo. Ciérrenlo, por Dios. El ingeniero encargado del tramo, ese tal Arriaga, mandó tapar todo. Soldaron el acceso y mezclaron cemento sin dar explicaciones. Nunca hubo funerales. Nunca se habló más del tema. Nos dieron dinero para callar. Nos dijeron que era mejor así, que lo que sea que vivía abajo, se quedaría encerrado para siempre. Pero ahora, algo cambió. El concreto se agrietó. El muro respira. Y Romualdo, lo siente. Desde hace 2 noches me tocan la pared, dijo con los ojos brillosos. Me llaman por mi nombre. Me dicen que no han olvidado. Me mostró su brazo. Tenía marcas. Como si algo con dedos delgados y huesudos lo hubiese arañado desde adentro de la piel. Eso fue suficiente. Me levanté y salí casi corriendo. Mientras cerraba la reja, Romualdo me gritó desde la oscuridad. Ya no hay vuelta atrás. Si lo oíste una vez, te va a seguir hasta el último túnel. Volví al túnel una noche sin estrellas, sin luna, sin sonidos. No lo hice por valentía. Lo hice porque no podía dormir sin escucharlos.
Las voces me perseguían incluso con los ojos abiertos, susurraban detrás de cada vagón, entre cada anuncio del metro y en cada apagón breve de las luces fluorescentes. Ya no podía ignorarlo. Tenía que terminar lo que empecé. Llegué a las instalaciones de mantenimiento por la entrada trasera de la estación del Hospital General. Tenía las llaves. No había personal en turno. Solo un par de ratas corriendo entre cables y herramientas oxidadas. Me puse mi chaleco, una linterna en la cabeza, y cargué una barra metálica. Porque si algo me salía al paso, tenía que defenderme. Avancé hacia el túnel clausurado, donde había escuchado el susurro. El concreto donde vi aquella mano ya tenía una grieta más grande y húmeda, como si algo desde adentro la estuviera escarbando. Y entonces lo oí. Un silbido tenue. Pero no era humano. No tenía melodía, ni ritmo. Era como el lamento de alguien a punto de morir o de despertar. Metí la barra por la grieta y la forcé. Una parte del muro cedió con un crujido sordo. Me asomé, iluminando con la linterna. Había un pasadizo más angosto que lo que recordaba. Al fondo, una puerta de hierro medio abierta. La crucé. Y lo que vi después, no lo había visto ni en mis peores pesadillas. Una galería antigua, sostenida por columnas de piedra negra. No parecía parte de ningún plano urbano. Tenía inscripciones en las paredes, como marcas, símbolos, rostros humanos con las bocas abiertas en muecas de sufrimiento. Pero lo peor estaba en el centro de la sala. Una especie de altar de concreto, y sobre él, una jaula oxidada, vacía y rota. Había sangre seca por todas partes. No era reciente. Era de años. De décadas. Y en el eco del túnel, comenzaron a oírse voces superpuestas. Algunas lloraban. Otras reían siniestramente. Y una, solo una, me dijo: Leonel, ya era tu turno. Me congelé. ¿Quién eres? ¿Qué quieren? No hubo respuesta directa, pero el silbido volvió más fuerte. Y entonces, desde el rincón más oscuro del túnel, salió caminando algo. No puedo decir que era una persona. Tenía forma humanoide, pero se movía como si le faltaran huesos, con el cuello torcido y las manos largas. Su piel estaba pegada a los músculos, y su cara. Su cara era una mezcla de todos los rostros que había visto en fotos antiguas de desaparecidos. Como si fueran muchos en uno. Como si esas voces vivieran en él. Corrí. Corrí como nunca. Escuchaba cómo me seguía, gateando por los muros, entre los tubos, como si el túnel fuera su casa. Y lo era. En algún momento perdí la linterna. En otro, la barra. Pero no me importó. Logré salir por el acceso de emergencia detrás de la estación. Cerré la reja. Pegué tablas. Tiré cosas encima. Me encerré en el módulo y vomité del miedo. Pero el silbido seguía. Y esa noche, en el espejo del baño del metro, cuando me lavaba la cara, noté algo detrás de mí, aunque estaba solo. Un rostro. Mirándome. Sonriendo. Y en mi oreja, el susurro final. Uno de nosotros. Uno de nosotros. Las semanas pasaron como un mal sueño. Nadie en el metro hablaba del incidente. No hubo reportes. No hubo quejas. Pero algo se sentía distinto. Los vagones amanecían con puertas abiertas sin explicación. En las cámaras de vigilancia, una figura aparecía sentada en el fondo del último vagón, pero no bajaba nunca. Yo no dormía y apenas comía. Las voces seguían ahí, aunque cerrara las ventanas, aunque subiera el volumen del televisor. Cada vez que me lavaba la cara o me quedaba solo en una estación vacía, veía sombras deformes en las paredes. Y lo peor.
Mi reflejo en el espejo ya no era mío. Había algo más en mis ojos. Algo esperando su momento. Un viernes por la madrugada, la radio del sistema reportó algo que me obligó a volver. Vagón 079 detenido sin razón. Luz apagada. Cámara 3 sin señal. Módulo del Hospital General. Exactamente el mismo punto donde comenzó todo. Fui con la intención de destruir ese muro. Sellarlo para siempre. Exorcizarlo, no sé. Pero necesitaba enfrentarlo. Caminé por el túnel. No había personal. Solo yo, y el sonido de mis pasos rebotando en la humedad. El vagón 079 estaba detenido, en silencio total. No había luces. Entré con la linterna temblando. Y ahí estaba él. Sentado al fondo, en el último asiento, casi fusionado con la sombra. El pasajero final. Lo reconocí. Era el mismo rostro deformado que había visto en la jaula, en el altar. La mezcla de todos los rostros desaparecidos, hablándome con todos los tonos a la vez. ¿Quién eres?, pregunté, aunque mi voz era apenas un susurro. El primero que escuchó, y el último que olvidó. Me explicó, si es que se le puede llamar explicación, que aquel túnel no era parte del metro. Era un punto de cruce. Un nido donde las almas que murieron atrapadas siguen existiendo, si alguien las recuerda. Cada vez que alguien escucha, cada vez que alguien pregunta, regresamos un poco más. Y tú, abriste la puerta, entonces en ese momento me di cuenta que yo era el canal. El vínculo que permitía que las voces cobraran cuerpo. Y para sellarlo, solo había una forma. Tienes que quedarte tú también. Una voz nueva. Un rostro nuevo, para mantener viva la historia. Sentí como si 1000 manos invisibles me sujetaran. Como si el aire se hiciera pesado, como si el túnel me tragara por dentro. Quise gritar, pero mi garganta ya no era mía. Y entonces desperté. Estoy escribiendo esto desde un teléfono abandonado que encontré en el vagón. No sé cuánto tiempo ha pasado. No hay señal. No hay salida. El túnel ya no lleva a ningún lado. Pero si alguien encuentra esto, si alguien lo escucha, no vuelvas a ese muro. No escuches el silbido. No preguntes por los desaparecidos. Porque si lo haces, te convertirás en uno de nosotros. Y créeme, el tren nunca se detiene. Así que si algún día, tomas el metro de madrugada, y sientes que hay alguien detrás de ti en el vagón vacío, no mires atrás. No escuches. Porque tal vez, lo que oigas, sea el eco de los que nunca salieron. Y si respondes, tal vez ya no puedas volver. Gracias por llegar hasta el final. Si te atreves, comparte esta historia con alguien que use el metro de noche. Tal vez ya ha escuchado las voces. Soy el tío Davey. Y esto fue Apanicados. Buenas noches. O al menos, intenta tener una.